Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles mis hermanos un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 10 de Jeremías. Pongamos atención mis hermanos, vamos a abrir el corazón para entender este mensaje de hoy día. Y voy a comenzar a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escucha lo que dice Yahvé, pueblo de Israel. Así habla Yahvé: no se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos les asusten. Porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada, es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsis, y con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja, y los sujetan con clavos, a golpes de martillo, para que no se muevan. Sus ídolos son como espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. No hay como tú, Yahvé, tú eres grande, y grande es tu nombre poderoso. ¿Quién no temerá, Rey de las naciones? A ti se te debe temer, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay nadie como tú. Todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad. Pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, y las naciones no pueden aguantar su cólera. Así hablarán ustedes de ellos: los dioses que no hicieron ni el cielo ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo del cielo. Él hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría, y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando él levanta su voz, se amontonan las aguas de los cielos, llama a las nubes desde los extremos de la tierra, hace brillar relámpagos en el aguacero, y saca de sus depósitos el viento. Así queda descalificada la sabiduría de los mortales. El platero deberá avergonzarse de su ídolo, porque sus estatuas no son más que mentira, que nunca respiran. Son tonterías, obras ridículas, que serán juzgadas y desaparecerán. ¿No es así aquel que es la herencia de Jacob? Pues él ha formado el universo, e Israel es su tribu heredera, su nombre es Yahvé de los ejércitos. Prepara tus maletas y sal del país, tú que estás rodeada de sitiadores. Pues así habla Yahvé: voy a lanzar muy lejos a los habitantes del país, y los haré perseguir de manera que los alcancen. Pobre de mí, qué herida, mi llaga es incurable. Y yo que decía, es un sufrimiento que se puede aguantar, pero ahora mi carpa está destruida, y todos sus cordeles cortados. Mis hijos me han abandonado, no queda ninguno. Ya no hay nadie que pueda levantar mi carpa o extender mis toldos. Es que los pastores han sido estúpidos, no han buscado a Yahvé, por esto les fue mal, y todo su rebaño fue dispersado. Oigan esta noticia, atiendan: el ruido de una gran muchedumbre se acerca desde el norte. Vienen a reducir las ciudades de Judá en un desierto, guarida de chacales. Tú sabes, Yahvé, que el hombre no es dueño de su camino, y mientras camina, no está seguro de sus pasos. Corrígenos, Yahvé, pero con prudencia, sin enojarte, no sea que desaparezcamos. Derrama tu enojo sobre las naciones que no te conocen, sobre los pueblos que no han invocado tu nombre. Mira cómo están devorando a Jacob, y se lo comen hasta terminarlo. Ya le han arruinado su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, aquí vemos cómo el pueblo de Israel estaba lleno de muchos ídolos. Tenían muchos ídolos en donde quiera que ellos estaban. Por donde quiera que ellos pasaban, había ídolos. Eran sus dioses en los que ellos estaban acostumbrándose ya, y ya de Yahvé no se acordaban. Y por eso les manda decir con el profeta que escuchen la palabra de Yahvé, que así habla Yahvé, que no se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque ellos les asusten. Hermanos, Dios
siempre estuvo diciéndoles a través de los profetas que no fueran a seguir los ídolos, no fueran a seguir a sus dioses. En primer lugar, que no fueran a tomar las costumbres de los pueblos paganos. Sabemos que los pueblos paganos, esos eran sus dioses, los ídolos que ellos mismos se hacían de metal o con cualquier poste que ellos cortaban. Lo mandaban con un carpintero o con un labrador que labrara aquella cosa y la moldeara, y de allí lo que saliera, ese era el Dios que iban a adorar. Hermanos, en realidad, como les dice aquí el profeta, es una estupidez de parte del pueblo de Israel, que se estaba acostumbrando ya a esos nuevos ídolos por los cuales Dios les había dicho que no los fueran a adorar, porque el día que ellos llegaran a adorar esas cosas hechas por sus propias manos, Él los iba a abandonar. No hay como Dios, el que hizo el cielo, la tierra y todo lo que existe. Les dice el profeta, ¿por qué si ustedes conocen que no puede haber otro que formó todo lo que existe, inclusive los mismos dioses a los que ellos adoraban? Todo eso es creado por el Dios Todopoderoso. La inteligencia Dios se la da al hombre. Las cosas que se toman para formar ese Dios, Dios las formó. Entonces, no puede haber Dios más que en el que nosotros creemos, que es Yahvé. Es en el que nosotros hemos puesto siempre nuestra confianza, y en Él nada más, hermanos. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales o en las cosas de este mundo, que para nosotros viene siendo lo mismo que para los israelitas en aquel tiempo, los dioses falsos, que ponían su confianza en ellos, abandonaban a Dios y Dios los dejaba a su suerte. No queramos que a nosotros nos suceda eso. Sigamos a Dios de todo corazón, sigámosle hasta el final, y Él no nos va a defraudar. Así como el profeta les va y les dice que no hay un Dios como el que salvó a Jacob, como el que salvó a Israel, no pueden ellos abandonarlo por cosas que son nada. En realidad eso era, cosas que son nada. Dios es muy claro con ese pueblo. El pueblo no entendía, aún más bien no le convenía entender lo que Dios trataba de transmitirles a través del profeta. El profeta era llamado por Dios, y cuando Dios llamaba a uno de ellos tenían que ir luego a avisarle al pueblo lo que tenían que hacer. Sin embargo, a ellos nunca quisieron escucharlos. Más bien, los perseguían y los querían matar, los echaban a la cárcel, pero luego Dios los liberaba. Dios siempre estuvo con los profetas, nunca los abandonó. Y entonces, hermanos, si nosotros seguimos a Dios, ¿quién va a estar en contra nuestra? ¿Verdad? No hay nada ni nadie que pueda estar en nuestra contra. Solamente el Dios eterno puede acompañarnos y puede hacernos los favores que nosotros le pidamos, pero siempre y cuando tengamos la confianza en Él, y no como ese pueblo de Israel que siempre estaba desviado con sus ídolos. Ellos siguieron las costumbres de los pueblos paganos. Vieron que a ellos tal vez les estaba yendo bien por un tiempo, que en todo lo que ellos se disponían a hacer les iba bien. Se fijaban en eso y ellos pensaban que esos dioses eran quienes les hacían los favores. Entonces ahí van también ellos a seguir las mismas costumbres de aquellos pueblos paganos, de aquella gente que en realidad pues no tenía vergüenza al hacerse ídolos. Fíjense, ¿cómo van a creer ustedes que un animal formado hecho de un palo o hecho de barro o hecho de cualquier metal va a hacerles un favor? Va a hacer llover, va a hacer que las nubes se junten. No puede un pedazo de metal, un pedazo de palo, un pedazo de barro, no puede hacer nada. El único que sí lo puede hacer es el Dios vivo, el Dios, mis hermanos, que sacó a Israel de la esclavitud. Cuando ellos estaban esclavizados allá en Egipto, cuando no hallaban qué hacer, ellos clamaron a Dios, sabían que había un Dios que los había guiado siempre, y entonces clamaron a Él. Dios los escuchó y les mandó a Moisés para que los liberara. Entonces, si el pueblo de Israel sabía y conocía de los hechos que había hecho por ellos, con mano poderosa de ese país de la esclavitud, y todavía así, de ese modo, se siguen desviando, pues entonces, ¿qué es este país? ¿En qué pensaban cuando comenzaron a seguir a aquellos ídolos, a aquellos dioses?
¿Qué es lo que pensaban? Si en realidad Dios ya los había liberado muchas veces de las guerras, de aquellos países que iban en su contra, Dios los liberó muchas veces. Dios les dio la libertad, les concedió el poder de poder derrotar a las naciones que venían en su contra. Y todavía así, mis hermanos, van y se entregan a los dioses falsos. Pero también no creamos que nosotros estamos fuera y aparte, porque en realidad que somos igualitos. También sabemos que Dios está ahí en el templo, y no solo en el templo, Dios está en todas partes y no lo buscamos. Sabemos que con Él podemos hablar a cualquier hora del día. Sabemos que lo podemos visitar en esos templos. Podemos ir los días de misa. Podemos ir a buscarle de cualquier forma. Pero no lo hacemos. Hay gente que prefiere, mis hermanos, irse a buscar de la brujería, de espiritistas y de cosas que en realidad pues son pura mentira. Porque esas personas no te pueden hacer un favor. Esas personas son creadas por Dios también. Y Dios va a juzgarlos también a ellos como nos juzgue a nosotros. Por eso pensemos bien en a quién vamos a buscar en los momentos difíciles de nuestra vida, ¿verdad? No busquemos de personas que no pueden hacernos un favor, que no pueden sacarnos de un mal, que no pueden sacarnos de una enfermedad, que no pueden leernos un futuro, porque eso no existe. Es pura mentira, es pura falsedad. El único, mis hermanos, que sí nos va a hacer ese favor es el Dios Todopoderoso. Pero confiemos en Él, abrámosle el corazón, seamos sinceros y Dios no nos va a abandonar. Nosotros tenemos mucho tiempo para enmendarnos, para buscar de Él y para que Él nos perdone. Nos perdona, pero hay que quedarnos ya sin pecar, sin caer tanto en el pecado, ¿verdad? Porque claro que sí vamos a caer, pero hay que darnos cuenta que en ese mismo momento hay que enmendarnos, hay que pedir perdón a Dios para que nos perdone y así poder seguir adelante buscando de Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día y no se olvide de orar por nosotros, que nosotros lo haremos por usted. Bendiciones.